siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y no sé qué. El cerebro del hombre es una cajita. Al hombre blandengue le detesto. La cajita del fútbol, la cajita del trabajo, la cajita del dinero. Yo no tengo vocación de padre a estas alturas. El hombre blandengue, no sé, me parece bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Un Mar de Dudas, conversaciones de padres. Así que aquí seguimos Josep, Xavi y yo, charlando Muy buenas. charlando de cosas que nos pasan desde que somos padres. La semana pasada hablamos del cansancio y hoy vamos a hablar de algo que también aparece muy rápido cuando nos convertimos en padres, el sentimiento de culpa. Culpa y crianza creo que son dos conceptos que van prácticamente de la mano, al menos en aquellos que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos como progenitores. Culpa por no llegar a todo, culpa por no estar en las primeras veces, culpa por reaccionar de determinada manera con tu hija. Lo importante creo que es la lectura que se haga de esa culpa. Yo a veces cuando siento culpa pienso que esa culpa es proporcional a las ganas que tengo de hacerlo todo lo mejor posible y eso me ayuda a tirar para adelante sin bloquearme. Culpa. Vale, pues sobre todo mucha, pero más al principio, cuando al final era muy pequeño y sentías culpa con él, culpa con tu pareja, sobre todo por al final compaginar tu vida personal o lo que eras antes de ser padre con luego ser padre. Luego ya a medida que va pasando el tiempo, pues ya un poquito mejor, ¿verdad? Nos vamos gestionando. Sí. ¿Por qué no llego al trabajo? ¿Por qué no le dedico tiempo de calidad a mi hija? ¿Por qué no voy al gimnasio? Porque la casa está hecha un desastre, siempre hay culpa, todos los días hay culpa. Sí es cierto que después de más de 3 años he aprendido a convivir con ella y a dejar de escucharla de vez en cuando. Culpa por no saber todo lo que debería. Rodea toda la crianza, la relación de pareja, la relación con tus padres, la relación con los amigos y amigas, la relación con la gente de tu trabajo. O sea, es algo a lo que le pones una luz con la crianza que es una locura. En el momento en el que se me cayó del sofá, cuando era chiquitito. Ese fue un momento con mucha culpa. La culpa por las ausencias, sobre todo, ¿no? Por tener que acatar los ritmos de la sociedad, no tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas ni de las familias. Y luego también una culpa que va ligada a no priorizarme en la vorágine de la crianza, a no sacar momentos para mí, para mis amigas, para mi cuerpo, para vaguear. Todo el rato, sin parar, por las contradicciones que suponen cualquier decisión o las implicaciones de las sutilezas que puede tener cualquier verbalización. Gritarle a mi hijo, sentirme un padre de mierda. Como además ahora estamos tan bombardeados con las redes sociales de cómo ser el padre perfecto y tú ves que no lo eres, pues peor aún. La culpa creo que atraviesa a la crianza y en el caso de las mujeres creo que aún más, porque siempre nos rodea esa palabra, ¿no? A nuestra existencia y por supuesto la crianza. Voy a mi hijo con 43 años, me quedé embarazada con 42 y por supuesto la culpa está ahí, pues si soy demasiado mayor, si voy a estar a la altura, comparándome también con padres y madres más jóvenes, eso está ahí. Para mí, uno de los mayores momentos de culpa llegó con mi maternidad, con la llegada de mi segundo hijo. Por una parte, porque el embarazo no lo viví con la misma ilusión que el primero, pero por otra parte también por sentir que estaba convirtiendo a mi primera hija en hermana mayor demasiado pronto. Ahora mismo gestiono la culpa, primero pidiendo disculpas y segundo tomándolo como una oportunidad para hablar qué ha pasado, por qué ha sucedido esto y cómo lo podemos mejorar entre todos. Ahora mismo la culpa no me pesa tanto como antes. ¿Qué os han parecido las voces de esta semana? Pues familiares, algunas, y yo me siento súper identificado. Sí, totalmente. Bueno, ya hemos escuchado muchas voces, pero hoy también tenemos un invitado. Hoy estamos con nuestro amigo Nacho. Él estuvo ahí cuando nos surgió la idea de hacer este podcast y tiene una hija de 2 años y es probablemente mi amigo de más años aquí en Madrid. Así que estoy muy contento que estés aquí, Nacho. ¿Cómo llevas el tema de la culpa? Hola, muy buenas. He de decir, he estado pensando estos días que sabía que iba a venir a hablar de la culpa y en realidad
no tengo esa sensación de presencia de culpa constante. Y sin embargo sí que está. Incluso estaba pensando ahora igual, me puedo sentir... Es que es como ese ejercicio que haces que te engañas a ti mismo, ¿no? Dices, no tengo la culpa constante, y ahora estaba pensando, me siento culpable por no sentirme culpable, ¿no? Y por no tenerla constante como los padres estos que hemos escuchado ahora. Justo ayer estaba consultando en internet, en ChatGPT, le pregunté qué era la culpa y hablaba de 2 tipos de culpa. Una que es constructiva y otra que es destructiva. Y bueno, creo que en el tema de la crianza estoy más en la constructiva, que bueno, es eso que nos alimenta en la crítica, de cómo hacer mejor algo que inmediatamente nos damos cuenta de que no está bien hecho. Y en mi vida, antes del nacimiento de mi hija, creo que la destructiva estaba mucho más presente. Y ahora es como que también me parece como que no me da tiempo a tener esa culpa destructiva de lo que hablan de la rumiación, de pensamientos y tal, que lo he tenido mucho en mi vida, en el mundo laboral, sobre todo, en el mundo familiar, decisiones que hemos tomado. Y a lo mejor el tema de ser padre te hace estar más alerta y no deja tomar decisiones claramente erróneas, que sí podemos tener cagadas, mini cagadas, pero enseguida nos damos cuenta, tenemos una responsabilidad tan marcada que no dejamos que vaya más allá, ¿no? Y bueno, son pensamientos que estoy teniendo un poco... simplemente anoche estuve consultando esto de lo que os estaba comentando, pero más allá estoy improvisando un poco, lo que me viene un poco a la cabeza todo. A ver, la idea es esa. Aquí no hablamos desde el conocimiento, sino desde la experiencia y lo que vivimos, y nos equivocamos. Y vamos, ojalá pronto nos empiecen a decir cuánto nos equivocamos para aprender algo nuevo desde fuera también. Sí, total. Además, así vamos teniendo material para la siguiente temporada. O sea que está guay. Jolín, a mí la verdad es que también me ha sorprendido mucho, igual que a ti, Nacho, la cantidad de personas que se referían a una culpa constante, a esa sensación de no llego, no tal, y eso como una especie de ruido de fondo continuo que yo, al igual que tú, yo no experimento, la verdad. Yo tengo esos fogonazos, esos momentos más de un foco concreto, ¿no? Un problema concreto. Vale, esto ha salido mal, o esto lo he hecho mal, o esta decisión que he tomado quizá, pero como cosas muy, muy concretas, muy sintéticas, y no esa especie de run final, de agobio. No sé, yo personalmente no lo experimento, eso. Y ahora vosotros dos también contad un poco a ver qué tal, qué os parece, porque yo la verdad es que al contrario, o sea, tener una hija es como la cosa más increíble que he podido hacer. Seguramente la única que puede tener como un poco de sentido en mi vida, y eso es como que lo borra todo, ¿sabes? ¿No? Entonces son eso como problemas concretos, pero la sensación continua, ni de coña. Ya, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, porque al final yo creo que la paternidad, en la parte que pienso que es un catalizador de tu forma de ser de por sí ya, ¿no? Es decir, te puede potenciar algunas cosas que ya tienes por ahí mucho, porque te pone a los límites de tu capacidad de gestionar, y también eso te puede llevar a 2 sitios, como que se agudicen y que se vuelvan muy jodidas, o que te obligan a trabajártelas, ¿no? Y a salir. Entonces yo, pensando también antes, es que claro, esta vez lo he montado ya a las 12 de la noche porque no me daba tiempo y tal. Entonces tengo la sensación que esta vez no sabía mucho lo que me esperaba, que mira que lo he montado yo, ¿no? Entonces, ahora yo sí que estuve pensando, yo también tengo ese run constante, pero creo que llevo conviviendo con un run constante de culpa toda mi vida. Entonces, en realidad, a mí la paternidad me ha ayudado a suavizar eso, sobre todo a colocarlo en un sitio más sano. Es decir, yo todo el rato encuentro razones por las que sentirme culpable alrededor de la crianza, que efectivamente, pues que tiene que ver con si no estoy, si no he sabido gestionar una cosa, si tengo que trabajar, si no estoy trabajando lo suficiente, si no sé cuántos, siempre, ¿no? Con mi pareja. Pero me ha hecho acostumbrarme más a ella, y eso ha hecho que la tomo como, vale, sí, porque es que no puedo llegar a todo, pues ya está, pues voy a hacer esto y lo voy a hacer tranquilamente, llego hasta donde llego y lo hago lo mejor que puedo y lo voy a intentar disfrutar todo más. Entonces yo creo que a mí me la ha colocado en un sitio mejor, donde me recuerda más bien disfrutar que otra cosa, porque ya venía con eso. Entonces, pero entiendo que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Como que de repente te lleva más al límite de lo que puedes gestionar, y eso hace que te sientas culpable todo el tiempo. No. Jo, pero es la hostia, ¿eh? Que algo que es una decisión voluntaria
y que es un jardín en el que decides meterte, como es el de la paternidad, sirva para joderte la vida más, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? A nivel de actitud, digo, ¿no? Pero es que es perfectamente compatible. En mi caso a mí me pasa algo muy parecido a lo de Dani. O sea, la culpa ya está presente en ti, Sí. o una inseguridad, o ya hay algo que está latente ahí como dentro de ti, y que la crianza como que lo hace florecer porque es donde no quieres fallar, es donde quieres estar más presente, es donde quieres dar lo mejor de ti. Entonces lo que antes a lo mejor florecía solo un poco, de pronto esto como que saca todas sus posibilidades. O sea, es que según lo ibas diciendo, iba diciendo, joder, o sea, me siento súper identificado, porque a mí sí que me ha servido un poco como para reubicarla. Porque el peligro que se corre, bajo mi punto de vista, es que la culpa es algo que llega, que suele llegar muchas veces acompañada de pensamientos intrusivos, y es una cosa que como la escuches demasiado te devora por dentro. Pero el no escucharla precisamente es lo que la alimenta más, ¿no? El intentar como no quiero pensar esto es lo que más le da de comer. Entonces, creo que es muy importante precisamente eso, aprender a convivir con ella y saber reubicarla y que no te paralice. Es que yo creo que es perfectamente compatible, sobre todo por eso, porque también yo creo que se activa con ese mecanismo de los cuidados, de no querer fallar, de querer enmendar a lo mejor errores que tú crees que han cometido contigo, el intentar protegerle de algo. Entonces de pronto se genera en tu cabeza como que solo existe un escenario idílico, y todo lo que se sale de ese escenario te va a hacer sentir culpable. Y eso es algo que te acompaña continuamente. Quiero decir, no es de, joder, hoy le he hablado mal, voy a reparar, o hoy... Es decir, no está ligado a cosas concretas. No. Es una cosa que está ahí perpetuamente. Sí, está ahí. Bueno, hay momentos, por suerte, que no, o que ocupa un segundo lugar o que no lo tienes presente, pero más dormida o más despierta está siempre ahí. Uh-huh. Ayer era, por ejemplo... Me he roto 3 costillas, me cuesta mucho más interactuar con mi hijo. Bueno, he notado que durante esta semana y media que llevo con esta lesión, como que paso menos tiempo con él, y a la vez eso me hace sentir como culpable. Una culpa totalmente irracional, porque cuando te paras a pensarlo es como muy fácil ubicarlo. Pero es que lo que decía Dani, que es que la personalidad de cada uno no siempre funciona como quiere, y no lo terminas de aterrizar donde debería, entonces terminas cogiéndolo, y al final cuando haces algo con dolor, terminas acostándolo sin paciencia, como más, sin hablarle mal, ¿no? Porque a mí eso como que como no hablo mal de manera general, como creo que no me sale, ¿no? Pero sí que noto como que estoy como muy impaciente, ¿no? Y lo percibe también el bebé. Entonces, según lo he terminado de dormir, es como que viene de, joder, tío, ya está dormido, y qué manera de desaprovechar ¿Y ahora qué? este último rato desquiciado, perdido, y o sea, que es que, vamos, es complicado. Yo creo que también que la culpa a veces funciona como un motor de cosas, entonces es difícil el proceso de deshacerte de ella. Total. Quiero decir, a mí me funciona mucho, o me ha funcionado durante mucho tiempo, que, vale, siento culpa, entonces intento revertirla, ¿no? Intento hacer algo al respecto. Entonces, eso para mí ha sido un gran motor siempre de, ok, busco el remedio, ¿no? Entonces, hago muchas cosas. Y con la paternidad también. Creo que tiendo a, si voy con piloto automático, vale, culpa, vale, lo tengo que hacer mejor. Y ahora lo que intento hacer últimamente, que va a ser un proceso que me imagino que ya me haré muy mayor en ello, intento que la motivación sea disfrutar más, que creo que funciona igual. Sí. No decir, puedo hacer cosas para mi hijo porque me siento responsable, porque me siento culpable de que si no lo hago. O lo puedo hacer porque digo, voy a encontrar la manera como lo va a disfrutar él, lo voy a disfrutar yo. Y encontrar satisfacción de otra manera. Pero creo que tiene una relación también, que la culpa, si siempre la has utilizado como un motor de ser mejor persona o hacer las cosas mejor, es difícil decir, ya no quiero sentirla. Bueno, es que tiene como... Joder, a lo mejor va a sonar súper tóxico, ¿no? Pero creo que tiene ese punto útil de activar los cuidados, de decir, tienes una discusión con tu pareja, de pronto
termináis la discusión sin terminar de solucionar el conflicto, ¿no? Te vas a dar un paseo, empiezas a pensar, te empiezas a sentir culpable y esa culpa es lo que te lleva a llegar a casa y decir, oye, cariño, siento mucho que no he sabido gestionar antes la situación de otra manera, ¿crees que podemos intentar volver a hablarlo ahora? Voy a estar más tranquilo. Entonces, de pronto como que la culpa ha sido lo que ha activado eso. Lo que pasa que a su vez es algo como potencialmente tóxico, que nos puede pasar a todas las personas que nos sentimos culpables, que nos hemos acostumbrado que eso es el principal motor de activación y a veces yo pienso que como que incluso a veces la buscamos. O sea, es como que a veces buscas sentirte culpable porque sabes que desde esa culpa vas a decir, vale, primero es como una flagelación, ¿no? Que ya es como una penitencia y entonces empiezas a cambiar algo. Es algo muy tóxico. Pues es Rasputín, tío. Claro, bueno. O sea, hay una cosa que me encanta de Rasputín, ¿no? El monje este que iba con los zares y tal, que follaba, hacía lo que quería y tal. Y el pavo, hicieron una peli y el pavo tenía una frase que me encantaba, que era como... Yo creo tanto en Dios que yo quiero ofrecerle pecados, pero de los mejores, ¿no? Y por eso hago de todo, para darle a Dios como mis mejores pecados para luego arrepentirme. Es un poco esa cosa, ¿no? De buscar esa culpa constructiva que decía Nacho. Sí. O sea, el usarla como un motor, no como una parálisis, sino como un motor. Claro, al final la culpa es un desajuste. O sea, surge cuando hay un desajuste entre lo que tú crees que quieres ser y lo que resulta que eres, ¿no? Eso es. Y entonces ahí hay como ese... Sí, es que leyendo sobre el tema este, bueno, de lo que estábamos hablando, de la culpa constructiva y la culpa que no es tan constructiva, para mí lo que yo pensaba que era la culpa era la destructiva. No. La constructiva... Yo le llamaba ser responsable, vaya. Claro. Por ejemplo, lo que la voz de la Josep, conciencia, ¿no? Si discutes con tu pareja y ves que te has pasado o se ha pasado ella o hay que reconducir la situación. Sí, hacerte cargo. O sea... Hacerte cargo, sí, que esto funcione, ¿no? O si has, yo qué sé, con tu bebé te has mostrado impaciente y le acuestas y dices, joder... Mañana le tengo que leer un cuento, ¿no? No va a ser todo súper rápido para dormirle, o yo qué sé, por ejemplo, ¿no? También está el tema que creo que es muy diferente sentir culpa por algo cuando puedes hacer algo al respecto que cuando sientes culpa por algo que en realidad no puedes hacer nada o lo que puedes hacer es muy difícil o supone un cambio muy radical de tu vida, ¿no? Por ejemplo, hoy es la primera vez que me ha hecho ilusión que mi pareja también está en los audios y hablaba del tema, por ejemplo, de la culpa por la ausencia. Entonces ella tiene un trabajo en el que tiene que viajar, por ejemplo, hoy. Y claro, eso es una culpa que me parece mucho más jodida. Porque si tengo culpa porque no he sido paciente con mi hijo, pues la próxima vez soy más paciente. Pero si el lugar donde vivo es caro y exige que trabaje mucho y el trabajo que he encontrado exige viajar, poco puedo hacer. Sí, entonces claro. Son culpas que son mucho más difíciles de gestionar, que lo que puedes hacer se reduce a que cuando estás, estar presente, ¿no? Y dedicarle más y cuidar tu relación con tu hija o tu hijo. Pero, claro, son las que te pueden quitar más el sueño, ¿no? Pero ahí se abre una cosa que es muy guay de hablar, sobre todo porque, bueno, pues se habla mucho actualmente de ese tema, que a mí por suerte a nosotros, por el trabajo que tenemos, como creo que no lo vivimos tanto, pero lo he comentado con mucha gente, como que el tema de la culpa les acompaña también cuando en un momento de la crianza deciden que a su vez quieren apostar por un proyecto personal. Y ese proyecto personal, laboral o más personal, es como que es muy difícil de conciliar con la crianza, ¿no? Entonces, pues me pongo en el papel a lo mejor de un músico, ¿no? Que de pronto quiere apostar por su carrera musical en ese momento y de pronto pues eso le exige viajar muchísimo, pasar largas temporadas fuera de casa y no poder formar tanto de la crianza del día a día, ¿no? Sí, bueno, ahora yo me estoy acordando de los hijos de los grandes músicos y tal, que les entrevistas y hablan los hijos y hablan de que su padre o su madre estuvo ausente durante toda su infancia y tal. Y a lo mejor ese músico en concreto luego dice que si hubiera podido cambiar algo sería eso, ¿no? Que no veía a sus hijos en todo el año y tal.
Pero no sé hasta qué punto habría músicos que estaban contentos con ese plan de vida también. Todos los que no lo dicen. Bueno, claro, sí. No, o hijos que estaban también contentos con eso, con que su padre no estuviese. Al final hay una diversidad de caracteres y de situaciones tan grande que, claro, las combinaciones son infinitas. Pero, joder, esto es que es súper bueno, es súper interesante. En qué momento alguien apuesta por expresarse a sí mismo, ¿no? Quizás lo había estado haciendo con la crianza. La crianza supuso una pausa y luego quizá lo quiere retomar. Y esa culpa de no voy a estar presente y también esa culpa de voy a crearle un trauma a mi hijo, ¿no? Esa cosa de... O cuando muchas parejas que deciden no separarse o no divorciarse para que no haya un trauma en el hijo, o no me voy a ir porque lo voy a traumatizar. Y también muchas veces dicen, no, si es que está bien que a tu hijo también le des un ejemplo de que está bien perseguir tus sueños. Claro. De que tu bienestar es importante, porque lo que le estás enseñando es cuando seas mayor, cuídate, protégete, no seas aquí. Piensa en ti. Piensa en no ti. Te esclavices a los demás. No te esclavices a los demás, claro. O sea, en el fondo, de ahí puede salir un buen aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, no lo sabes realmente. Y quizás ese, llamémoslo trauma, aunque no es la palabra correcta, seguro, pero ese impacto que le provocas al crío va a estar ahí, pero quizás a la larga, bien trabajado y bien madurado, pues es bueno, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le queremos evitar cualquier tipo de dolor ante la vida y ahí choca un conocimiento que es científico, que es las cosas solo crecen cuando las estresas. ¿Sabes? Y entonces, esto es algo que leí en no sé qué biólogo. Hablaba, creo que de las... Estamos en Hablemos sin saber otra vez, ¿no? Total, ese es el nombre de este Muy podcast, bien. sobre todo cuando hablo yo. Adelante. Sí, perdonad por no poner la cita, ¿eh? Si algún día la encuentro, la ponemos en la descripción. Invéntate una revista. Pone ChatGPT, pregúntale, Nacho. Que no. No, pero sí hablaba de que el estrés es un factor muy importante, ¿no? O sea, porque si tú estás en tu zona de confort, hecho una bolita, claro, pues no maduras, no te buscas la vida, no te desarrollas. Y esto pues ocurre en las plantas, en los animales y en la psicología. Exponerte ante situaciones nuevas y desestabilizantes es como tu mente se activa. Entonces el estrés es importante, el estrés es necesario. Y nosotros estamos siempre divididos y como ahí crucificados entre esa opción de quiero proteger a mi hijo, pero quiero que crezca y se desarrolle. Entonces, ahí es la cosa que nosotros también tenemos que aprender a trabajar. Pero bueno, eso también abre todo el tema para mí de nuestra hiperconciencia que tenemos hoy en día, que es algo, no sé, yo lo he hablado con mis padres, por ejemplo, y una cosa, vamos, que son gente con la que puedo hablar de muchas cosas, pero sí que me devuelven un poco, nosotros no pensamos tanto. Y creo que es verdad que generacionalmente, obviamente, esto es hablar de una burbuja, que habrá mucha gente que no piensa nada criando. En parte les tengo envidia. Pero sí que creo que es una realidad de que nuestra generación y la que viene a lo mejor todavía más, somos muy conscientes de todo lo que hacemos, las consecuencias que tiene y tenemos muchísimo más información, consumimos información todo el rato. Entonces, todo lo que haces, hay un peligro muy grande que todo le des mucha más vuelta, ¿no? Dices como, si hago esto... esto le va a generar un trauma a mi hijo. Si hago esto, seguro que sirve para que no sé cuántos, ¿no? Sí, como la neurosis en la que estamos todos. Sí, yo sobre eso creo que esto es como cuando ibas a hacer un examen, ¿no? Ya has estudiado lo que tenías que estudiar y cuando vas a hacer el examen ya es tarde. Sí. O sea, es como que ya es demasiado tarde y ya tienes delante la cosa, la tienes que saber manejar. O sea, es igual que si te ponen delante de un avión y no lo sabes pilotar, ¿no? Y tienes que mantenerlo en vuelo y no estás suficientemente preparado. Claro, ojalá pudieras darle al pause a tu hija e ir a leerte un libro y luego volver, ¿no? Pero claro, no. Es como, no, eso está en marcha, la máquina ya no puede parar. Y tienes que seguir. ¿Puedo contar una anécdota o esto viene para futuras secciones? Anécdotas siempre de primera. Es algo que me ha pasado esta semana o hace un par de semanas. Y es un momento que yo sabía que iba a llegar. Y estábamos en el parque y mi hija pues estaba jugando a que con la fuente llegaba con la regadera, llenábamos la regadera y ella se iba a regar árboles y tal, ¿no? Un típico juego de niños y tal. Y había otro compañero suyo que estaba con sus abuelos allí cerca. Y cuando veo que a mi hija
me señala hacia una zona y dice, ¡una paloma! Y yo digo, a ver, y había una paloma muerta en el suelo. Y estaba por allí el otro niño y dice, una paloma, una paloma. Y yo vi como en ese momento como el trauma se fraguaba en la mente de mi hija porque no podía parar de mirar la paloma. Y dijo el abuelo del niño, le ha pillado un coche. Una paloma, le ha pillado un coche. Bueno, pues eso lo estuve diciendo toda la tarde. Claro, en ese momento se me vienen a la cabeza cosas que había oído y tal. Vale, el trauma ya está en la cabeza de mi hija. ¿Y qué hay que hacer ahora, no? Pues yo lo que he oído siempre es que en lugar de tapar eso, oye, deja la paloma ya en paz, hija, y vamos a jugar o no sé qué, la cuestión es hablarlo, ¿no? Y recrear el momento y tal. Bueno, pues... O sea, recrear te refieres a que cogisteis una paloma sana. La mataste. Claro, hasta que di con ello, pasó luego por la tarde-noche, y llegó el momento ya de lo que hacemos siempre, que es recordar lo que hemos hecho, ¿no? Y bueno, hija, ¿qué hemos hecho? Pues nada, estábamos regando todo, hemos salido de casa, no sé qué, hemos llegado, hemos estado regando las plantas. Sí, hemos encontrado una paloma, sí, había una paloma. Una paloma, le ha pillado un coche y tal. Bueno, pues el tema es eso, ¿no? Tardé bastante. También el trauma, como lo iba repitiendo al final, pude trazar un plan por todo lo que duró esa tarde y al final creo que más o menos lo reconduje y creo que lo vio como algo normal durante todo el día, ¿no? Pero sí es verdad que durante toda la tarde estuve perdido. De hecho, mi mujer llegó, se quedó con ella en el parque, yo me fui a dar un paseo con los perros y estuve dando vueltas ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Reconstruir en cuanto a la historia y normalizarlo, ¿no? Pues, ¿qué hicimos? Pues fuimos al parque, estuviste jugando con con el otro, estuviste regando, viste una paloma muerta... Luego el abuelo le estuvo diciendo que le habían pillado un coche y yo le decía, pero no sabemos si le ha pillado un coche o no, porque nosotros no la hemos encontrado ahí y puede ser que se haya puesto malita por otra cosa, ¿no? Y eso que al final el tiempo me dio la oportunidad, muchas veces no te da la oportunidad. Y haces lo que puedas. Bueno, eso es lo que quería contar, que cuando me pasó ya sabía que iba a venir aquí. Digo, esto lo tengo que contar y tal. Y es que yo sabía que eso iba a suceder. O sea, que iba a presenciar un pequeño trauma de mi hija en directo, ¿no? ¿Y tú crees que ha llegado a ser un trauma? Yo ¿O creo que crees no. que tú crees que a lo mejor le has dado tú más... O sea, es que yo creo que el problema de... No lo sé, yo todavía no me he enfrentado a eso. Creo que tú acabas de tener como la primera experiencia y Xavi y Dani como creo que sí que han pasado también por ello. Pero creo como que el tema de la muerte como que tiene dos momentos, ¿no? La parte de este ser está inerte, está muerto, está que no está, y luego cuando interiorizas el concepto de finito, de que la vida termina para siempre y le va a pasar a todos los seres vivos que hay tal, ¿no? Hasta un momento es como algo muy físico. Y después pasa a ser como esa parte como... Bueno, o sea, sí, o sea, no sé cómo llamarla, pero que es como de que interiorizas ese concepto de, ostras, que la muerte física conlleva la desaparición de este ser y nos pasa a todos, ¿no? Un pensamiento que me venía, no sé si iba por ahí lo que ibas a comentar, es si yo quizá hice la bola más grande. Sí, a lo mejor pensaba que la sensación que me ha dado que tú a lo mejor te lo estás llevando como al terreno de ese concepto de la profundidad de la muerte, de lo que conlleva, y a lo mejor ella podía estar simplemente en lo físico, ¿no? Ha habido un atropello, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea y me viene genial que habléis de esto porque a mí todavía no me ha pasado. Entonces, por suerte, todavía no ha habido como esa vivencia ni física ni como más... La sensación que tuve durante la tarde es que igual sí le estaba haciendo la bola más grande, porque ella decía, una paloma, le ha pillado un coche, y yo no quería decirle que pensara en otra cosa, y yo le decía algo así como, es verdad, había una paloma, y el abuelo de este niño decía que le ha pillado un coche, pero no sabemos si le ha pillado un coche. Yo trataba de conversar con ello, pues tampoco de cerrar el tema a lo bruto, ¿no? Y luego por la noche
sí que intenté integrar ese acontecimiento dentro de toda la historia del día, lo que solemos hacer. Sí, darle el espacio para que también, si ella a lo mejor quería profundizar más en el tema, pues generarle ese espacio y no ocultarlo, ¿no? Es que, claro, ahí está de lo que se habla mucho, y yo creo que es cierto que si tratamos de censurar algo y obligamos a alguien a que no piense en algo, eso al final te pones a pensar... Sí. Ahí es donde viene el trauma. Mucho más. Tampoco me quería meter en temas más profundos acerca de la no, o sea, no abrir, es que no abrir, no es el momento claro, tampoco. no abrir nada No. que ella no se haya planteado, que de pronto Claro, plantearle claro. otro concepto le vuela. No quise hablar de la Pero porque muerte. eso es algo que además, o sea, golpea en varios tiempos, ¿no? Yo lo que he experimentado. A mí mi hija ha visto Bichos Muertos con 2 años y le ha dado igual. O sea, le ha incitado curiosidad. Pero realmente ella todavía no estaba preparada para entender lo que eso implicaba. Para entender que todo organismo vivo pues tiene un principio y un final. Y eso también le va a pasar a ella. Y eso le va a pasar también a sus seres queridos. O sea, esas cosas van llegando como por olas, ¿no? Entonces está primero ese primer acercamiento que yo creo que es nada traumático, por lo menos en mi experiencia. Es verdad que tu hijo sí que ha tenido ahí unas experiencias, Dani, pero luego ya va llegando, ¿no? Y quizás esa paloma en el momento no le provoca eso, igual dentro de 3 meses te viene y te dice, joder, la paloma, qué horror, ¿sabes? Porque de repente se ha acordado y de repente su cabecita está preparada para ir asimilando eso y empieza a enfrentarse a ello. Lo que sí creo es que es un tema que es inevitable, Sí. que va a estar ahí. Creo que en el momento lo hiciste guay. Pienso, el integrarlo, naturalizarlo, creo que es algo que hay que naturalizar. Total. Que cuanto antes entiendan que el partido se acaba, mucho mejor. Yo también lo que saco de ahí es, no hay que sentirse culpable por no enfrentar una situación de la manera que más te convence a la primera, por ejemplo. Que va también con esta neurosis, ¿no? De que a ver qué consecuencias tiene todo lo que hago. Que estamos aprendiendo sobre la marcha, nos equivocamos y luego, pues a lo mejor encontramos la manera. Puede ser que sea 5 días después, de repente dices, voy a volver a hablarlo con ella de la manera que realmente creo. Vamos, yo conmigo, justo en el tema de gestionar la muerte, que es así como una presencia constante desde que la descubrió, he cambiado de discursos también. De repente le estaba hablando una cosa de una manera con él y en algún momento dije, mira, lo que te he dicho lo he vuelto a pensar y creo que es de otra manera. Y yo creo que al principio eso para ellos es un poco como, wow, ¿qué está pasando? Pero también está guay, porque es, no sé, rompe mucho esa imagen de mi papá sabe lo que dice. No, claro. Mi papá está improvisando, igual que todos. Claro. Vamos, intento eso, que en contraste a lo que hemos aprendido. Pero os iba a proponer una cosa. Ya que hemos empezado con las anécdotas, entramos a las secciones fijas. Planazo. Y empezamos con el aprendizaje de la semana. El aprendizaje de la semana. Aquí estamos con el aprendizaje de la semana y creo que hoy va a empezar Xavier. Venga, vamos allá. Nunca tengo muy claro si el aprendizaje es tal, pero sí que me trae cosas que no sabía y eso es la definición, ¿no? de aprendizaje. Recientemente tuve que dar una charla, ¿no? En un sitio en el que repasaba un poco mi vida y mi carrera. O sea, con 42 años ya estoy aquí haciendo retrospectivas. Y el caso es que eso se retransmitió por streaming y mi madre lo vio, ¿no? Mi madre como fan número 1 y tal, pues la tía, sin que yo le diese el enlace, lo encontró y lo pinchó y se lo vio. Y dije, joder, me cago en la leche, porque hay un momento en el que me meto un poco con mis padres en la charla, ¿no? Porque hubo un momento de decidir qué iba yo a estudiar, en que ellos no me dejaron, por así decirlo, yo lo cuento así, estudiar lo que yo de verdad quería, sino que me obligaron a encauzarme por un sitio. Esto lo cuento en la charla, hago un poco de risa y me mofo de ello. Y de hecho se lo dije a mi madre, dije, mamá, me río un poco de vosotros, ¿eh? O sea, antes de verlo, que lo sepas. Sí, ya sé cómo eres, hijo. Yo, vale, guay. Y luego lo hablamos, porque le dije, luego cuéntame tus opiniones sobre esto, ¿no? Y nada, y nos llamamos, me estuvo contando. Y sobre este tema concreto, claro, ella se siente súper culpable. Y por eso enlaza también con este tema. De, joder, hijo, ¿cómo hubiera sido tu vida si hubieras estudiado de verdad lo que hubieras querido y no lo que nosotros te impusimos, ¿no?
Y estuvo muy guay porque, claro, yo estoy muy contento al final con cómo han salido las cosas y cómo me he ido yo adaptando y las cosas que he hecho y al final esa cadena de acontecimientos, ¿no?, que tú vas haciendo en tu vida, dices, joder, es que igual si no hubiese hecho esto, no hubiese conocido a tal persona, no me hubiese llevado a tal, hubiese hecho otras cosas, seguro, y hubiesen estado guay también, pero las que tengo ahora me encantan. Como sois, o sea, al final vosotros y que yo esté aquí va por ahí también, ¿no? Si hubiese estudiado en donde yo pensaba, quizá vosotros no hubieseis entrado en mi vida. Entonces, qué bonito. Te habría terminado encontrando. Sí, te habría... qué bonito. También eso. Te habría... El caso es que esto nos llevó a conversar de yo ahora qué voy a hacer con mi hija. Es decir, cuando mi hija proponga algo con lo que yo no esté de acuerdo, joder, temón, ¿no? ¿Cómo voy yo a reaccionar? Y claro, esto es una dinámica que también tenemos de que nosotros solemos o ir a la contra de lo que han hecho nuestros padres con nosotros o ser continuistas, ¿no? Mi padre fue sastre, pues yo seré sastre, ¿no? O al contrario, mi padre fue sastre, estoy hasta los cojones, me voy a hacer artista o lo que sea. Entonces, bueno, por ir viendo cómo vamos a hacer eso. Y al final llegamos a la conclusión, ya sabéis que yo solo tengo una idea al respecto, que es la de hacer las cosas con amor y con la mejor intención posible, y siempre que hagas las cosas desde ahí, pues aunque la cagues, sabemos que esos errores, pues bueno, serán disculpados. Se me está viniendo una cosa a la cabeza con lo que estás contando. Guay. Y me estoy acordando de la película que ganó los Goya este año, Los Domingos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque, claro, la niña quiere ser monja. Y entonces, ahí de primeras... Alerta spoiler. Bueno, igual. Ahí de primeras, ¿qué haces? ¿Qué posturas puedes tomar? Está la postura del padre, que viene siendo haz lo que quieras, aunque en la película se ve que es por su propio interés del padre, y está la postura de su tía, que se niega y trata de persuadirla de que no haga eso. Por eso digo que depende del tema. Claro. En este caso nos están ofreciendo esa posibilidad de una manera en la que la tía parece que hace lo correcto, y es decirle, no hagas lo que tú quieras, o aparentemente tú quieras, sino haz esta otra cosa, o por lo menos te voy a dar toda esta información para que no tomes esta decisión que creo que es errónea. Claro, es que es una trampa que te cagas, porque realmente el resultado tú no lo sabes hasta que ha pasado un tiempo. Entonces, tú tomas una decisión en base a unos valores, unas intuiciones que tú tengas y efectivamente yo creo que la clave está ahí, en que tú des la información para que luego la otra persona vea un poco lo que hace. Obviamente, como en todo hay líneas rojas, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que le decía a mi madre es, joder, yo es que ahora con mi hija, ¿qué hago? ¿No intervengo? Si lo que me diga, le digo, claro, hija, va, te apoya a tope, lo que sea. Pues es que igual al cabo de unos años me viene y me dice, ¿por qué no me frenaste? Claro. Cabrón, que estaba loca. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, en realidad es que no lo sabes. No sabes cuál va a ser el resultado, y ahí también uno tiene que aceptar y asumir que la culpa va a llegar, que la culpa va a existir, que te vas a equivocar, que hay puntos ciegos en tu visión y que, bueno, o sea, intentar hacer las cosas un poco de la mejor manera posible. De todas maneras, que esto es la cosa que ya he hablado en otros programas, porque como os digo, es la única idea que tengo, original, o por lo menos a la que he llegado yo solo. Pero a lo que yo iba con este aprendizaje es al tema de que la relación con... O sea, de repente yo estaba hablando con mi madre, no como de madre a hijo, sino como de padre a madre, es decir, como compañeros en la paternidad. ¿No? O sea, como que ya mi historia personal ahí ya no importaba. Han pasado más de 20 años desde aquello, están todas las heridas cerradas. Se lo dejé clarísimo a mi madre, ¿sabes? Le dije, mamá, todo está bien, y porque sé que lo hiciste desde el amor, la responsabilidad y con las herramientas que tenías, y está todo bien, o sea, todo guay. Pero ese momento de reconvertir también la relación con unos padres, ¿no? Que yo he tenido esta oportunidad, sé que no todo el mundo la tiene porque las relaciones son diferentes, pero me gustó mucho el ver que esa relación que tú crees que es ya siempre la que es, bueno, pues va a ser mi padre, va a ser mi madre, se va a comportar siempre de esta manera conmigo porque yo siempre voy a ser su hijo. Bueno, hay espacio para que eso mute, ¿no? Sí, a mí esa es una sensación que me ha dado al hablar, sobre todo con mi madre, y es esa charla de compañeros que no había tenido nunca.
Y comparar generaciones, ¿no? También, pero desde padres. O sea, desde estar siendo los dos padres y decir, joder, en tu generación hacíais las cosas así, ahora la mía lo hace así. Y que no te vea a ti con esa condescendencia que puedes tener hacia tu hijo, sino que eres, pues eso, un padre o una madre igual que ella, solo que desplazado de generación. En el mismo mar de dudas que se estaba, simplemente diferente. Yo no percibo censura por parte de ella cuando hablamos de temas de los hijos y tal, la verdad. Puedo sentirlo a lo mejor en directo, cuando ha estado la niña presente y ha habido algo y de lo que... sobre todo un poco más pequeña y estar con mi pareja y con ella y haberlo visto en directo su primer arranque de censura o esto no lo hacéis así, esto dejar de... Pero luego cuando hablo con ella por teléfono y charlamos y tal, la veo más relajada y es una charla más de compañeros. Qué bueno. Mira, yo iba a traer otro aprendizaje, pero el que has contado me ha dado más ganas de contar otro mucho más reciente y también va de madres. Y es un aprendizaje que también viene con el tema del programa, pero es un poco triste porque el titular del aprendizaje sería que hay sentimientos de culpa que nunca se van. Porque he estado hace poco, ha estado aquí justamente mi madre de visita también, ha estado muy bien. Justamente, pues no me siento muy juzgado, todas cosas muy guays. Pero una charla muy interesante que tuvimos fue sobre que mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años y mi madre se sigue sintiendo culpable porque piensa que fue ella la que causó esa ruptura y sigue pensando que esto a mí me ha creado muchos traumas. Entonces, la parte buena, y porque también ese aprendizaje tampoco está tan mal, es que creo que no pasa nada por crear traumas. Eso quizás también es mi aprendizaje. Porque una de las cosas que me he dado cuenta en esta charla también era, creo que antes habría intentado protegerla a mi madre de la información de, sí, efectivamente, en los últimos años he ido descubriendo, y con la paternidad más, ¿no?, que sí que tengo un trauma de esto, pero que no es su culpa, efectivamente, ¿no? Ella hizo lo que pudo y lo que supo y también lo que quiso. Y no tengo ningún mal sentimiento hacia ella por eso. Tengo un mal sentimiento con que me causó esto, pero no es un sentimiento hacia de has hecho esto mal y me has jodido la vida, ¿no? Es pasó esto y esto me pesa, pero no es tu culpa. Claro, sí, que no está dirigida a cosas de, joder, qué pena que quizá nuestra relación, nuestra historia familiar no haya sido idílica o como yo me gustaría, pero... no te voy a señalar, ni te voy a decir algo por hacer tu vida. Y no solo decirlo, es que ni lo siento así. Lo siento como una pena, pero no lo siento como una cosa. Es por culpa de esta persona. Me da igual eso, ¿no? Emocionalmente me da completamente igual. Entonces, bueno, mi aprendizaje es ese. Hay sentimientos de culpa que nunca se van, pero también no pasa nada por crear traumas en tus hijos, que no quiere decir necesariamente que no te quieran más. Que al final es que no puedes tampoco, pretender que todo sea una vida inocua donde no suceden cosas. La realidad es que en la vida te va poniendo en situaciones muy complejas que gestionas como buenamente puedes. Entonces, es que no puede... Bueno, pues sí, habrá personas privilegiadas que pasarán ahí de puntillas entre algodones y de verdad, maravilloso. Pero la realidad de las familias no es esa. Claro. La realidad de las familias es que muchas veces tratando de no hacer daño, ocultando información, es cuando se termina haciendo daño. Lo que decía Xavi antes, ¿no?, de la pareja que no se divorcia por aguantar por los niños y claro, cuando el niño tiene 40 años se entera de que ha vivido como en una mentira monumental y que encima uno de sus progenitores se lo echa en cara porque esto fue por ti, ¿no? En fin, como que es que hay ahí tropecientos casos en los que yo tiendo a pensar, con excepciones, porque creo que hay gente que sí que hace las cosas terriblemente mal porque lo único que les importa son ellos mismos, ¿vale? Pero tiendo a pensar eso, que la mayoría de las personas hacen las cosas lo mejor que pueden, con la que tienen encima y con las herramientas que tienen, que es que hay veces pues que la situación te supera y no sabes hacerlo de otra manera. A mí se me viene otra cosa sobre lo que estabas contando y es una idea de estas peregrinas de hablar por hablar, ¿no? Y es que yo a mis padres, desde que soy padre, los veo desde otro punto de vista.
Como hablaba antes, y les entiendo bastante mejor y les veo como más jóvenes en cuanto a... Creo saber cómo se sentían hace 40 años, que era cuando tenían mi edad y tenían a un niño pequeño como tengo yo ahora y tal. Y me hace entender algunas cosas más, también me ayuda a hacer las paces y ser menos beligerante con ellos y entenderlos. Y creo que también estaba pensando que nuestra generación, que ha tenido hijos bastante tarde, y también creo que es bastante una generación que ha tendido a echarle las culpas de las cosas que le pasan a sus padres, o es una percepción mía. No sé si tiene eso algo que ver, que si hubiéramos sido padres antes, hubiéramos perdonado antes a nuestros padres. No sé, hablar por hablar, es lo que estaba diciendo, ¿no? De lo que va esto. Parece un titular de un filósofo esto y es una idea. Pero puede ir de la mano, ¿eh? Quiero decir que cambia la manera en la que lo expresas a lo mejor, porque empatizas más con el rechazo o lo mal que se puede sentir esa madre o ese padre cuando tú eres padre, ¿no? Como que conectas con lo que te duele un mini rechazo de tu hijo, de pronto ves cómo puede estar sintiéndose. Pero que va de la mano de que sea responsable de un trauma y no pasa nada, y no hay intención, y lo que decíamos antes, que seguramente lo hizo lo mejor que pudo. Bueno, yo creo que de aprendizajes hemos hablado bastante. No sé si hemos aprendido mucho, pero seguro que tenemos también cagaditas. La cagada de la semana. Aquí vamos. Yo voy a empezar y voy a contar que mi cagada también fue bastante reciente, y mi cagada ha sido no ayudarle mucho a mi hijo cuando le han agredido alguna vez. Creo que básicamente porque cuesta mucho. Creo que es una situación muy difícil de gestionar cuando tu hijo es el que se lleva algún ostión. Y también porque siempre pienso que los demás piensan como yo y están igual de atentos, que yo estoy todo el rato como muy pendiente, que creo que a veces también es malo, pero tiendo a ser muy pendiente de mi hijo, de lo que hace, y creo que tiendo a sobreintervenir incluso. Si yo veo que hace algo que no me gusta respecto a otros, que a veces intervengo antes de tiempo y creo que no le doy la oportunidad de resolver algunas situaciones él solo. Pero justo con otro niño que le molesta con algo, tendría a decir, bueno, yo no voy a intervenir, a ver si él gestiona un poquito, y si no, que realmente que lo mejor sería que intervenga la madre o el padre de la otra criatura. Y creo que durante un tiempo le he dejado un poquito solo. No es una cagada que me pesa con una culpa tremenda, como estamos hablando hoy, pero sí que he cambiado esa estrategia y ahora lo califico como cagada, que en varias situaciones no le ha ayudado todo lo que tendría que haberle ayudado, y ahora me da igual si veo que los padres de otros niños que están haciendo algo feo no se hacen cargo. Estoy dispuesto yo a llevarme la bronca de otro padre o de otra madre antes que dejarle a mi hijo llevarse una situación injusta porque otros padres están hablando de sus cosas. Entonces, bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Regañas al otro niño o cómo? Pues intento hacer lo mismo que haría con el mío propio. Es decir, no creo mucho en el regañar, en el gritar, lo cual no quiere decir que no me pase alguna vez, y obviamente con hijos de otros al final eres un poco más cuidadoso, etcétera. Pero vamos, yo creo que con los hijos de otros consigo más simplemente parar la situación, que por ejemplo si están pegando, pues le sujeto y no le dejo seguir pegando y hablo, ¿no? Intento hablar tranquilamente que esto no está bien, esto no lo puedes hacer, esto hace daño, no pegamos, etcétera, este tipo de cosas. Y porque como por suerte principalmente ha pasado con, en realidad, que son hijos de amigos y gente que en el fondo piensa muy parecido, pero que a veces simplemente son más despistados, me llevo buenas experiencias con eso en realidad. Me he llevado, si eso, aprobación de los padres del niño. Es como, oye, genial, gracias por regañar a mi hijo. No, claro, y permitir que me fume este cigarro tranquilamente aquí. Críame tú al niño, ¿no? Regáñamelo, por favor. Claro. Pues justo la que iba a meter yo en aprendizaje, que es la que voy a meter en cagada, porque al final hay como un punto donde se tocan. Sí, son ficticias las secciones y todo aprendizaje es una cagada y al revés. Es muy parecida. Esta semana justo hemos tenido 2 experiencias en el parque que se han gestionado de manera como muy distinta. Una creo que bien,
porque la mamá del otro niño está muy presente en la actividad de su hijo y creo que no se trata de dirigir el juego ni nada, ni de agobiarle, pero sí de estar pendiente de lo que está haciendo en el parque. Pues que mi hijo se estaba tirando por el tobogán, bueno, clásico, el otro niño quería escalar el tobogán, hay como una regla no escrita en el parque que es como se da preferencia a los que se quieren tirar, porque claro, el que escala pues hace un tapón ahí, mal funcionamiento, no es la manera, entonces bueno, como que si hay pocos niños dejan que se priorice lo que baja. Y el niño se enfadó mucho y empezó a coger arena y como a lanzarla, ¿no? Y la madre estaba como intentando contenerle. Un clásico. Y entonces cogió un puñado de arena y se lo lanzó a mi hijo a la cara. Entonces tiene 16 meses, entonces es un bebé, el otro tiene 2 años. Son pocos meses de diferencia, pero en esa edad... Joder, pero aún así es muy difícil mediar todavía a esas edades porque no les puedes tú contar y que lo entiendan, ¿sabes? No es como... No. Entonces... Pues la madre, que es una madre súper guay, estaba ahí súper pendiente y pues hizo contención física de poner la mano y explicarle, aunque el niño vaya repescando palabras, de que esta no es la manera en la que nos vamos a comportar en el parque, si vamos a estar así nos vamos a tener que marchar porque así no puedes tratar a tus amigos y él no tiene la culpa de que tú te sientas frustrado y demás. Entonces sí, y después como que le ofreció cariño, pues muy bien, ¿sabes? Que fue una... Y justo, no sé si fue el mismo día o al día siguiente, mi hijo para subir al tobogán, hay como unas mini terracitas, escalones, terracita, escalón, terracita, y bueno, se toma su tiempo, lo disfruta mucho, porque lo que para un padre crees que el clímax es la tirada por el tobogán, para el niño de pronto es el momento de encuentro de arriba de la torre con todos, ¿no? Entonces, bueno, estaba subiendo y yo vi a otro niño que se acercaba, que estaba subiendo, y yo ya vi que lo miraba como mucho. Entonces me quedé como muy cerca porque bueno, ya al final pues se te vas viendo muchos comportamientos y se te... Es como en el tráfico, cuando sabes que un conductor te la va a liar y claro, ya lo sientes. Claro, desarrollas un sistema arácnido que dices... y ahí como que me saltó. El mundo perros también es así. Sí, que lleva un perro y sabes que ese va a discutir con el mío y tal. Justo. ¿A que sí? Entonces cogí y vi cómo el niño subía a la plataforma, miraba la mano de mi hijo que estaba ahí apoyada y cómo levantaba el pie sin que le viniera de paso y ir como con el pie a pisarle los dedos. Y tú lo estabas viendo en cámara lenta, claro. Sí, yo lo estaba viendo, vamos, o sea, con el ojo arizón. No le iba a dar una patada voladora porque es un niño, pero sí viendo que no había ningún cuidador de ese niño que se hiciese cargo. Le intenté decir, después le pregunté a mi pareja, oye, ¿crees que lo he dicho bien? Se me ha notado muy enfadada y dice, no, yo creo que ha estado bien. Y lo dije en voz alta también por si estaba su padre o su madre que lo escuchara. Y le dije, oye, perdona, digo, el nombre de mi hijo, no le gusta que le pisen las manos porque le hace... Porque es un ser vivo. Le hace daño. Nervioso. Dice, creo que a ningún niño. O sea, utilicé como un poco de sarcasmo, que eso fue lo que no sé si entendí. Dije, creo que no les gusta que les pisen las manos, pero él es un bebé, él no te lo puede decir y te lo digo yo. Entonces, el niño como que siguió subiendo la torre, pero yo sabía el tiempo que se tardaba en terminar de subir y tirarse por el tobogán. Y ese niño se había parado en algún sitio con la intención de volver sobre sus pasos a decir, se va a cagar. Y entonces subí a buscarlo, ¿no? Miré para ver si había algún padre por allí y le dije, oye, perdona, no quiero tener que estar como pendiente de si le pisas la mano a mi hijo, entonces te pido por favor que no se la pises porque le va a hacer mucho daño y si le haces mucho daño me vas a tener que decir quién es tu padre y vamos a tener que ir a hablar con él y explicárselo, ¿vale? Para que no te relaciones así con él. Y joder, y me quedé con esa sensación de que siempre he tenido como mucho miedo de el día que vea que van a pegar a mi hijo, pues va a ser un tirachinas mi brazo. Pero bueno, ya te digo. Sí, pero luego no. O sea, luego como que... Y luego le preguntaba eso a mi pareja, era como, oye, ¿tú crees que? Dice, no, yo creo que estaba bien. Dice, además, dice que se haga cargo su padre. Digo, claro, yo lo he dicho en voz alta precisamente como para que... Oye, sobre todo que no estaba diciendo nada mal por si el niño venía, es que aquel me ha regañado. Claro.
pues que lo escuchara la gente y también es como que hazte cargo del comportamiento de tu hijo porque si no me estás obligando a que me haga cargo yo. Claro, ¿no? Y a ver, igual otro día le toca a otro padre hacer este ejercicio de mediación. Total, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que tenemos que ir cerrando, pero sí voy a decir una cosita rápida, si me permitís, que es que creo que también es muy distinto cuando son niños o cuando son niñas. O sea, yo a mi hija tengo clarísima que voy a tener una política de tolerancia cero. Al más mínimo agravio físico. O sea, el día que mi hija salga llorando del colegio porque algún crío o alguna cría le ha hecho algo, mi consejo va a ser reviéntale a hostias. Esto lo dejo así dicho y que quede grabado porque creo que es importante y me comprometo con esa visión del mundo. Me parece muy interesante hacia el final del programa porque yo creo que abre todo un melón gigantesco del trato diferente de niñas y niños Lo sé. y cómo gestionarlo y cuántos casos particulares Es momento hay de eso, empezar a meter publicidad en el podcast. Hay una escuela de jiu-jitsu en mi barrio. Claro. Total. Yo estoy pensando en una cosa. Bueno, yo tengo una hija, pero no es solo porque sea una niña, es que ella no tiene una tendencia agresora. Sin embargo, sí que veo niños y también niñas también sí. tienen arranque agresor. Y yo ahí entiendo que si les va la marcha, por así decirlo, pues en un momento dado, si se encuentra con otro que va de ese rollo, pues entiendo que a lo mejor no hay que mediar tanto. Sin embargo, si mi hija, que no tiene esa tendencia agresora, que evita el enfrentamiento, le llega a alguno, como el niño de Josep, que le iba a pisar la mano, pues ahí claro que no voy a permitirlo. Claro. Entiendo que en un mundo de... Esto es como lo de los perros que hablábamos, ¿no? Pues yo tengo un perro que le gusta jugar fuerte. Y entiendo que ese es su código de juego, igual que yo veo que hay niños que les gusta jugar fuerte y se encuentran y bueno, ahí tienes que ver hasta que saltan chispas, entiendo, no sé cómo funciona porque yo no tengo un hijo así. Y esa es la cuestión. Pero si tienes un hijo o hija que tiene esa tendencia agresora, ahí hay que estar para... Se trata de llevar a la criatura a la media. Es decir, si tu hijo es un broncas, le llevas a la paz. Si tu hijo es un potencial objeto de bully, le llevas un poco a la violencia. Claro, mira, nosotros... Para que estén las cosas un poco igualadas, ¿no? Me gustaría mencionar también otro caso que, igual que he comentado la parte en la que mi hijo casi es pisado, pues también me parece como, bueno, importante que en casa, en nuestra familia, vivimos un poco también la otra parte, porque nuestro hijo es muy físico, no vemos violencia en él, de hecho es una cosa como que nos raya y que estamos como muy pendientes, lo hablamos con sus cuidadoras y demás, pero es un niño al que le gusta mucho como abrazar y tener como ese contacto físico del abrazo. Incluso contra la voluntad del otro. Entonces, coincidimos mucho con otra niña que somos familias como muy amigas, en las que la otra niña como que es más tranquila o bueno, no más tranquila, sino que no le gustan los abrazos. No le gustan tanto los abrazos. Entonces hay un momento en el que mi hijo, se pone como muy intenso de cogerla, la otra se intenta zafar, él, para que no se zafe, como que la intenta coger del pelo y demás. Entonces hay, claro, para acercarla no está como el tema de que veas como violencia, pero al final también es un tipo de violencia. Bueno, hay una transgresión de límites, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, eso hace que tanto mi pareja como yo, cada vez que vamos al parque, o sobre todo estamos con alguna familia, pues que él quiere acosar a su hija, a su hijo, pues estemos muy encima y no dejarle como nada de esto y en cuanto ves que va a echar la mano, meter la mano y contarle de, oye, esto no le gusta, te ha dicho que no puedes hacer esto, y no dejar pasar ni una, porque es que es una cosa que lo hemos hablado con la escuela y nos han dicho que no son gestos violentos, pero que es como un nivel de intensidad como... Sí, pero es no saber calibrar todavía. Eso es. Cuando, ¿no?, coincide con otra niña que son muy amigos, que también le encantan, se dan unos abrazos preciosos. Claro. Pero claro, tiene que aprender que hay límites que no puede... Sí, mi hijo está en este otro lado. Claro. A él le quieren abrazar mucho y a él solo le gustan los abrazos como en situaciones muy particulares, claro, o de sus padres o de sus familiares. Entonces, bueno, para cerrar, mientras estemos intentando hacerlo medianamente bien, no nos sintamos demasiado culpables, o si nos sentimos culpables, utilicémoslo para hacer las cosas mejor. Pero yo creo que ya está bien de culpas. Aunque bueno,
bastante seguro que en el próximo episodio volverá a salir el tema porque vamos a hablar de cómo es eso de acompañar la lactancia, no ser la persona que da el pecho, sino intentar estar ahí presente aunque no seas tú esa persona. Así, gracias por escucharnos y seguimos en este mar de dudas. Un abrazo, gracias. Un placer. Chao. O sea, es que no es mi momento. Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida. El hombre blandengue, no sé,